Bueno, llegamos a la conclusión de la iglesia en el tramo final de su historia. Y todos tienen hojita, ¿sí? Punto 7, números romanos, conclusión. Y vamos a ir leyendo y a considerar algunos puntos importantes. Más allá de las diferentes posturas escatológicas que intentan marcar en la historia el momento en el que la Iglesia dejará este mundo para encontrarse con el Señor, nuestra preocupación debería ser revisar cómo andamos de combustible para encarar la última etapa de nuestra carrera. La parábola de las 10 vírgenes nos ayuda a entender este punto. ¿Se acuerdan la parábola de 10 vírgenes? Ahí en Mateo. ¿Cuál era la enseñanza de esa parábola? 5 y 5. 5 y 5. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué insensatas? Porque no tenían aceite, no compraron. Claro, no. Bueno, Se les apagó. llegó la hora que aparece el esposo. ¿Y quiénes entraron con el esposo? Las que tenían aceite. Bueno, el Señor va a volver. Justamente acá el tema es cómo nos va a encontrar. ¿Vamos a estar preparados para cuando Él venga? El derramamiento del Espíritu Santo no es solo una profecía para los últimos tiempos. Ya está a nuestra disposición. ¿Tienen Tito 3, 4 al 7? Efesios 5, 18. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de la profecía de Joel? Bueno, decíamos que el derramamiento del Espíritu Santo no es solo una profecía para los últimos tiempos. Sí, creemos que va a haber un derramamiento final. ¿Pero qué dice Tito 3, 4 al 7? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El cual derramará sobre nosotros, como dice Martita, Perdón. el cual derramará tiempo El cual derramó en nosotros abundantemente. Derramó. Derramó. Por eso decimos que si bien hay una profecía que va a tener un cumplimiento pleno en el futuro, el Espíritu Santo, ¿en qué momento se derrama sobre nosotros? Según ahí Tito. Claro, ya está a nuestra disposición. En Efesios, ¿qué dice? 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Pero dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien, Ser llenos del está hablando en un tiempo presente. Ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo y es algo que también depende de nosotros. Todos los días, ¿no dice otra oración? Sed llenos del Espíritu todos los días. Habría que comparar, fíjense si tienen otras versiones, pero está hablando de algo que nosotros tenemos que buscar. Ser llenos del Espíritu Santo, no llenarnos con otras cosas que se pierden, que se diluyen, que son transitorias. No, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora podemos hacerlo. Ahora debemos hacerlo. El ser lleno también depende de nosotros, de nuestra búsqueda, de nuestra entrega, de nuestro amor por el Señor. La actitud de las vírgenes insensatas sigue siendo un riesgo latente. El esposo está por llegar y no podemos relajarnos o distraernos. Y la perseverancia sigue siendo la clave
y un rasgo distintivo en la iglesia del final de la historia. Los textos de Proverbios, Isaías, Mateo, Lucas, etc., ¿de qué hablan? ¿Qué palabra tienen en común? La perseverancia, el perseverar. De diferentes maneras, perseverar en la oración, perseverar en la palabra, perseverar en la comunión. ¿Se acuerdan? Creo que en Hechos. Y perseveraban. ¿Qué dice Hechos 2:42? ¿En qué perseveraba la iglesia primitiva? En las oraciones. ¿Qué más? El compartimiento. El compartimiento del pan. ¿Alguien tiene Hechos 2:42? No sé si hay gente conectada. Está Carolina. Si tienen Biblia a mano, métanse nomás. El primero que lo encuentra lee. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una mayor revelación y manifestación del Espíritu sobre la Iglesia está relacionada con el poco tiempo que le queda al diablo para derramar su ira sobre ella. Apocalipsis 12, 12 al 17. Vayan buscando. De ahí la necesidad de velar, estar despiertos, alertas, vigilantes. Mateo, Lucas, Primera de Pedro. Y orando por discernimiento espiritual. Primera de Corintios 12:10, para no caer en sus trampas. Mateo 6:13, Salmo 91, Segunda de Corintios 2:11. ¿Quién tiene Apocalipsis? Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha decidido a vosotros con gran ira. ¿O descendido? Ha descendido, me pareció ahora, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es un texto profético. Va a tener un cumplimiento pleno ya al final de los tiempos, cuando comience el gobierno del anticristo, pero cuando se desate la gran tribulación, especialmente sobre aquellos que habían creído, que han creído en ese momento, va a ser terrible la ira de Satanás sobre los que rehúsan la marca de la bestia. O sea, tiene que ver con algo escatológico, con algo futuro, pero también tiene que ver con una realidad presente. La Iglesia de Cristo, desde que comenzó la historia de la Iglesia, ha vivido sufriendo ataque, persecución, y el enemigo desde el principio ha intentado destruir, dividir la Iglesia, impedir que el Señor extienda su reino hasta el día de hoy. Nosotros lo seguimos también viviendo. La ira de Satanás en estos últimos tramos de la historia se va a acentuar. Algo hablábamos antes de la clase sobre las luchas que ya hay en creyentes, en personas que sirven al Señor o que quieren hacer su voluntad, cómo el enemigo en los últimos tiempos está agitando un poco más que antes la situación para provocar justamente eso. Le queda poco tiempo. No es que la cosa se va a tranquilizar y se va a suavizar, no, se va a agravar. Y decíamos también la necesidad de velar, de estar atentos, ¿no? Bueno, los textos de Primera de Pedro, ¿por qué tenemos que estar alertas, que estar atentos? Porque vuestro adversario, ¿cómo anda? Como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿no? Por eso la necesidad de velar y estar vigilante. ¿Vos tenías, Marito, 2 Corintios 2:11? No, 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. Bueno, dice, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas.
Este es un tema también que tendríamos que darle un poco más de tiempo y de importancia en la vida de todas las iglesias. El pedirle al Señor discernimiento espiritual. Es un don, es uno de los dones del Espíritu Santo. Cuando vemos en dones, iglesia, dones y ministerios, forma parte de esa lista de dones que el Espíritu Santo reparte. Hay hermanos que tienen una sensibilidad espiritual muy desarrollada, pero es algo también que tenemos que pedir todos. ¿En qué sentido? ¿O para qué? Porque ese discernimiento espiritual nos va a permitir distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea, estamos hablando de los últimos tiempos de la iglesia, en donde las cosas que el enemigo va a usar cada vez van a ser más sutiles, más engañosas, más camufladas con algo que parece de Dios, pero no todo lo que parece de Dios es de Dios. Entonces, necesitamos ese discernimiento espiritual, ser entendidos, ¿no? En los tiempos. Hay un versículo que hablaba de una familia, de una tribu, no sé si Isaacar era, y que decía que eran entendidos en los tiempos, o sea, sabían analizar la situación. Si bien por ahí en el contexto tenía que ver con los tiempos de guerra, con los tiempos políticos, con ese contexto en el que vivían, también esto tiene que ver con lo espiritual. Tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir. Y la iglesia del Señor está en los últimos tiempos. Entendido en 1 Crónicas 12:22, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué lindo ejemplo para, justamente en este caso, una familia con qué don. ¿Podés repetir? ¿Primera? Primera de Crónicas 12:32. Bueno, para que lo agreguen, Primera de Crónicas 12:32. Una familia que evidentemente había recibido de parte de Dios esa sensibilidad, esa capacidad para entender los tiempos. Por eso digo, es algo que también tenemos que pedir nosotros, ¿no? ¿Y para qué? Orando por discernimiento espiritual para no caer en sus trampas. En este caso, discernimiento que nos ayuda a distinguir las cosas del enemigo, las trampas que el enemigo tiende, ¿no? Bien. Ahí hay alguien que tenga Mateo 6:13 o el Salmo o 2 Corintios 2:11. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Él te librará de qué? Del lazo del cazador, de Bueno. la peste destructora. El lazo del cazador. ¿De quién estará hablando? El enemigo, ¿no? Exactamente. ¿Quién nos libra? El lazo de las trampas que nos tiende el enemigo, ¿no? Uno no se da cuenta, pero a veces caemos en esas trampas de pavo que somos, nomás. De atolondrado, de no tomarnos el tiempo para saber y pedirle al Señor que Él confirme por dónde tenemos que ir, qué decisión tenemos que tomar. Y por eso también nos pasa lo que hablamos al principio de las 10 vírgenes, ¿no? Nos confiamos. No, a nosotros no nos va a pasar, nosotros la vamos a pilotear. Pero después llega el momento y ya es tarde. Caímos en la trampa. Segunda de Corintios 2:11. Bueno, vamos con Mateo 6:13. Y no nos metió en tentación, mas líbranos de mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre nuestro, ¿no? Y ahí, como dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Dios nos puede meter en tentación? No. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ¿no? Tentado, claro. ¿De qué está hablando? Concupiscencia. Claro.
Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a Dios en oración? Que no nos deje caer, que nos ayude a entender y a discernir y a zafar antes de caer. Mas líbranos, Pancho. Del mal. Literalmente dice el malo, se está refiriendo al enemigo. No solo del mal como la esencia del mal, sino como el malo que provoca el mal. Líbranos del malo. Debe ser también nuestra oración cotidiana, ¿no? Cuando empezamos el día, la guía del Padre Nuestro es fundamental. Y 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Me encanta esto porque está bien clarito, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos. O sea, ¿quién no ignoraba? ¿Quién decía eso? Pablo no ignoraba sus maquinaciones. ¿Es importante no ignorar las maquinaciones de Satanás? Sí. Claro que es importante. Por eso tenemos como materia espíritus seductores, buscan almas inconstantes. O sea, aprender a entender cómo trabaja el enemigo es fundamental para saber distinguir las estrategias que él usa. El diablo siempre usó las mismas estrategias, buscando los mismos objetivos, refinando, cambiando, va alternando, pero siempre utiliza las mismas técnicas. Cuando nosotros ya estamos avisados de eso, no le va a ser fácil engañarnos o hacernos caer en el mismo hoyo o tropezar con la misma piedra. Aunque el ser humano, dicen los que saben, es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Los animales, el resto de los animales no. Enseguida aprenden, ¿no? No van a caer en la misma trampa que al principio. Aprendieron la lección. Nosotros no. Nosotros volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en la misma. Por eso no hay que ignorar. No hay que olvidar, no hay que pensar que a nosotros no nos va a pasar. No, todos nosotros corremos el mismo riesgo de caer en sus engaños. Por eso Pablo dice, no ignoramos, pero yo creo que también con la intención de decir, no nos dejemos engañar, no ignoremos. Es como que últimamente la iglesia de los últimos tiempos cae en la trampa justamente de no aprender. No aprender las lecciones que tenemos en la palabra de Dios. Y no aprender de las lecciones que Dios nos da. Es una iglesia ignorante. No, por eso. A mí me preocupa la ignorancia deliberada. Porque una cosa es la ignorancia natural, la ignorancia... No todos están obligados a saber todo, ¿no? No podemos pretender que en la iglesia todos tengan un coeficiente y una sabiduría y un conocimiento pleno, ¿no? Así, mirá, qué bárbaro, qué inteligente que son. La inteligencia esa de saber todas las cosas, ¿no? Nosotros en la iglesia tenemos gente que no terminó la primaria. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Para pasar de grado es un buraco en la pared para que pasen de un lado al otro. Hay mucha gente que no accedió a una educación superior o universitaria, ni siquiera terminar la secundaria. Que por eso no están en condiciones de discernir el bien y el mal. No. Hay personas que no accedieron a una buena formación académica, pero son bien educados, que no es lo mismo. Son bien educados. Hay personas que no aprendieron a leer y a escribir, pero son sabios. Es impresionante. Y nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero alrededor nuestro y en la iglesia hay personas así, y son respetables. Y hasta nos pueden dar lecciones.
Yo siempre recuerdo, no sé quién está conectado de San Justo. Por ahí algún viejito de San Justo se acordará de don Ramón Castañeda. Siempre me gusta recordarlo y honrarlo a don Ramón. Porque don Ramón Castañeda, un entrerriano de Rosario de Tala, no tuvo acceso a la educación, tuvo que trabajar en el campo, tuvo que ayudar a la familia, no supo leer y escribir, pero sí supo aprender a firmar, porque él cuando se vino a Buenos Aires, para firmar los recibos de sueldo, tuvo que hacer un garabatito, algo. Bueno, él aprendió eso para poder cobrar el sueldo. Y resulta que bueno, don Ramón conoce al Señor y forma su familia. Y bueno, y el tiempo va pasando y él siempre se dedicó a su familia, a trabajar, se jubiló y fiel al Señor. Y en la iglesia, cuando yo llego a la iglesia, siendo adolescente, siempre lo veía a don Ramón que venía con doña Victoria, su esposa. Ya despacito, caminando lento por la vereda. Y ellos eran los primeros que llegaban a la iglesia y abrían. El pastor le había dado la llave de la iglesia para abrir. Y ellos abrían la puerta y acomodaban los bancos y limpiaban y dejaban todo preparado para empezar la reunión, ¿no? Yo después con el tiempo me enteré que él no sabía, no llegó a una educación así como la gran mayoría. Entonces, bueno, el tema es que don Ramón conocía la palabra, citaba versículos bíblicos. Y yo después que me enteré, ¿cómo hace don Ramón? Amaba la palabra del Señor, ya partió, ¿no? Amaba la palabra del Señor y la citaba, y él daba algunas citas, sí. Claro, doña Victoria le leía en la casa, le leía la palabra y él se la aprendía de memoria. Y por ahí capaz que uno lo veía en el culto y él estaba con la Biblia abierta. Pero claro, él estaba con la Biblia abierta y todos pensaban que don Ramón leía. Un día, no me distraiga ahora, que me un día estábamos trabajando en la construcción del templo, en la parte alta, y yo estaba haciendo una instalación eléctrica de un bañito allá arriba, y don Ramón, trabajador de la construcción, estaba haciendo una columna, poniendo las tablas, ¿no? Encofrándolas, haciendo el encofrado de una columna. Y estaba solo haciendo eso, y tenía que atar las tablas y qué sé yo, armar la columna, el fierro, y estaba arriba de una escalera. Y de repente siento un grito: Ricardo, vení, dame una mano. Sí, y yo bajé corriendo y lo encuentro a don Ramón arriba de la escalera, abrazado de la columna con una mano y con la otra tenía la tenaza. Y se le complicaba, ¿no? Entonces yo subo y justo llego para sujetar las tablas y terminar de darle una mano para que atar la tabla, y don Ramón ahí pudo atar, terminó de acomodar todo y ahí nos relajamos, ¿no? Porque estaba alta. Y me dice don Ramón, así con ese tono entrerriano de campo, ¿no? Dice: cuando el gaucho está solo en el monte, no se le atreve al tigre, pero cuando son dos, sí. Ahí terminó. Pasaron 40 años y no me olvido más de eso. La sabiduría de alguien, de la sabiduría popular. Ese dicho tiene que ver también con un pasaje de la Biblia. Él no me citó el pasaje bíblico, pero él me dijo dos son mejor que uno, ¿no? Algo así, hay un pasaje, una palabra. Pero dice, cuando él me citó, se ubicó en el contexto del monte de Entre Ríos, ¿no? Cuando el gaucho está solo y cae con el tonito, dice, no se le anima al tigre, pero cuando son dos, sí. Sabiduría. Y yo siempre admiré eso de don Ramón. Nosotros en la iglesia tenemos gente así que tenemos que honrar y valorar, ¿no? Los que aman al Señor y aman su palabra son sabios, aunque no hayan egresado de Harvard, ni de la UBA,
ni de la Universidad de Córdoba, ni de los grandes centros de estudio. La palabra de Dios nos hace sabios. Hace sabio al sencillo. Hermoso, ¿no? Terminamos acá y nos vamos a casa. La expresión como en los días de Noé, mencionada por el Señor en Mateo 24:37 y Lucas 17:26, nos da la idea de cómo está el mundo antes de que Él regrese. La Iglesia, como el arca, es la responsable de anunciar lo que Dios ha determinado y mostrar el único camino de salvación. Por eso el enemigo intenta por todos los medios acallar ese mensaje, confundirlo, distorsionarlo, desacreditarlo. En ese momento la historia nos encontramos en plena lucha, pero pronto llega el día donde se escuchará una trompeta, la última, y el mundo será testigo de la pérdida del arca. Partida. Unos serán tomados y otros serán dejados, lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 15 a 18. Este es el fin de la historia de la Iglesia sobre este mundo, pero continuará. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. La expresión como en los días de Noé, ¿de qué nos habla? ¿Qué quiso hacer el Señor cuando hizo referencia de la historia de Noé? Son iguales, similares. Claro. Bueno, ¿vieron en qué situación Noé construyó el arca? ¿Cómo estaba el mundo en ese momento? ¿Por qué Noé recibió la orden de construir el arca? ¿Qué había determinado Dios? Decíamos que esa expresión, como en los días de Noé, nos ubica, el Señor Jesús hace referencia a eso. ¿Por qué? Porque Dios había determinado terminar con el hombre por causa del pecado. Los designios del corazón eran de continuo. Claro, se habían apartado de Dios, le habían dado la espalda, por lo tanto, el mal era tanto que Dios tomó esa decisión. Y Jesús dice que como en esos días de Noé, ¿qué iba a suceder? Así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Pero no habla solo de maldad, No, bueno, todo. Porque Jesús no cita algo malo. Compraban, cazaban, vendían, Claro. cazaban, se daban casamientos. Ahí hay un... Bueno, Porque Jesús no cita ninguna actividad pecaminosa cuando da el ejemplo, pero cita cosas que estaban entretenidos en la claro. suya. Pero de última, ¿qué es el pecado? Sí, darle la espalda a Dios. O sea, podríamos Una decir, separación. claro, el apartarse, el errar, el blanco, el desviarse del camino. El hombre se desvió. Más allá de que hiciera cosas lícitas, porque justamente en los últimos tiempos a nosotros nos parece que lo que hacemos es lícito, pero Dios lo ve de otra manera, aunque no forme parte de la lista de pecados evidentes. Podemos estar, porque ¿qué? ¿Está mal casarse? No.
Bueno, pero sin embargo ahí lo cita, que se casaban y se daban en casamiento y andaban en sus negocios, ¿Está mal hacer negocio? Trabajar, estar ocupado, no. Pero ¿en dónde radica el mal? En poner el corazón en ese orden de bendición. Y también, bueno, es evidente también la degeneración extrema, ¿no? Que también formaba parte de esa cultura o de ese contexto. Entonces, el tema es que, ¿cómo estamos en los últimos tiempos que nos toca vivir? Puede que a las personas que, a los verdaderos cristianos, genuinos, ¿no? Que quieren obedecer a Dios, ¿son más atacados por el enemigo? ¿O puede ser? Sí. Puede ser, no, es. Constantemente atacados, pero espiritualmente. Claro, ¿no? claro. Vos fijate que a la gente que está haciendo su vida de espaldas a Dios, el enemigo no les hace nada, porque justamente los tiene bajo su control. El problema son aquellos que quieren volverse a Dios, hacer su voluntad, tratar de agradarlo, servir. A eso se apunta el enemigo. Por eso es cierto, pareciera que, como alguien me decía hace poco, desde que me hice cristiano, antes estaba bien, estaba tranquilo. Bueno, tiene que ver con eso. El que busca a Dios y que quiere hacer su voluntad está expuesto a esto, ¿no? Pero hay una promesa para aquellos que se mantengan fieles y que quieran buscar el hacer la voluntad del Señor y que le sirven. A pesar de vivir en un mundo hostil a las cosas de Dios, hay una promesa de redención plena, de salvación plena, cuando el Señor venga por segunda vez. Los cristianos de los últimos tiempos, la iglesia de los últimos tiempos, va a ser una iglesia sufrida, perseguida, probada constantemente, atacada constantemente. Sin embargo, va a llegar un día en el que el Señor va a volver, se va a escuchar una trompeta, dice Pablo, ¿no? Y el Señor mismo con voz de ángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahí lo que relata Primera Tesalonicenses, los muertos en Cristo, los que murieron habiendo creído, ¿qué va a pasar? Van a resucitar, se van a levantar de los muertos. Los cristianos que estén vivos van a ser arrebatados juntamente con los que han resucitado a las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Se imaginan toda esa escena, todo ese momento? Y ver al Señor que viene, que regresa. Es algo que uno por ahí puede intentar imaginarlo, pero vivirlo, eso va a ser espectacular, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿cómo termina esa parte, Pablo? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense. Y bueno, es lo que a nosotros también nos toca hacer en este momento. Porque muchos por ahí no la están pasando bien, ¿no? Orábamos al principio por hermanos nuestros de la congregación que están pasando por momentos de prueba, de dolor, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Dónde voy a ir a vivir? ¿No es un momento de incertidumbre y de tensión, de preocupación? Sí, bueno, hay que estar con ellos y alentarlos y alentarlos para que no se olviden de que el Señor es nuestro Dios, es nuestro Padre. Nadie se va a quedar sin techo, sin comida, sin sustento. Si es un hijo de Dios, Dios se va a encargar, y para eso está la iglesia también. Otros que están allá en Buenos Aires con el dolor de una posible pérdida, consolarlos, alentarlos, animarlos, y que ellos también sean instrumentos para consolar a otros de la propia familia. ¿No son momentos duros? No nos podemos desentender de eso.
O sea, aunque un mensajito, el orar por ellos, el decirle que estamos con ellos acompañándolos en ese momento, eso alienta. Uno no está solo. La iglesia de los últimos tiempos tiene que vivir en esta dimensión de apoyo mutuo, de estar acompañando al que está pasando por pruebas o por necesidad. Más que nunca porque son los últimos tiempos. Nadie puede decir, nadie debería decir, me dejaron solo en la estaqueada. Primero porque no saben lo que es una estaqueada a esta altura de la vida. Bueno, don Ramón Castañeda lo podía decir, ¿no? Pero eso está en el Martín Fierro, es otra Biblia, es la Biblia gaucha, Martín Fierro. La estaqueada era justamente alguien que estaba al sol, estaqueado, atados de pies y manos, y lo dejaban ahí. No, a propósito, durante el día los dejaban para que el bicherío, las hormigas, encima le tiraban dulces, le tiraban cosas para que las hormigas lo vayan. Miel le tiraban. Sí. O también dulce de leche Arcor. Consejo del viejo Vizcacha. Bueno, uno se hace esa imagen de la estaqueada. A veces nosotros nos toca pasar por estaqueadas. Por momentos que parece que estamos solos y que no tenemos salida. El estaqueado podía morir en la estaca. Pero entre el pueblo de Dios, en la iglesia, no podemos hacer eso porque justamente es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos parte somos miembros de ese cuerpo. Lo que le pasa a uno, le pasa al resto. Por eso Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Hasta aquí, bueno, terminamos con eso, pero claro, estamos hablando del arrebatamiento, listo, ya se terminó. El último tramo de la historia va a ser cuando el Señor venga a buscar a aquellos que han creído en Él, que le han entregado su corazón. Es también un pasaje que tiene que servir para predicar el Evangelio. ¿Es una buena noticia esta o no? Es una buena noticia, pero ¿para quiénes? Para los que creen, para los que han creído. Ahora, ¿termina ahí la historia? Termina ahí la historia para nosotros en este mundo. Pero por eso dice continuará. Porque sigue un poquito más. Pero eso tiene que ver con escatología. Vamos a leer el último párrafo. Hasta aquí no he citado ninguna nueva profecía o revelación, más que lo que está registrado en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para estar preparados cuando el Señor vuelva se encuentra en la Biblia. No hay que agregar ni quitar nada. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Esto va a pasar? ¿O es una suposición? En una de esas pasa, en una de esas no. No, va a pasar. Va a pasar. Jesús lo prometió. Y dice: no selles. No dejes de dar a conocer esto. No selles las palabras de esta profecía. No las ocultes. A Daniel, al profeta Daniel, en un momento le dijo: sellala. Hay cosas que tenían que esperar. Pero ahora Juan le dice: no selles. Es acá donde la iglesia, en la última parte que les toca de esta carrera, tiene esta responsabilidad. No podemos darnos el lujo de guardarnos para nosotros todo esto sin darlo a conocer. Tenemos que decir: miren, esto es lo que va a pasar. El 95% de las profecías que están en la palabra de Dios se han cumplido. Lo poco que queda, ¿qué posibilidades hay de que no se cumplan? Si todo lo demás se cumplió. No le puede errar, no hay margen de error en la Biblia. Por eso cuando hablamos de las cosas de los últimos tiempos que están pasando hoy, lo que veníamos hablando, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo de hoy, en los conflictos entre los países, en la situación social, moral, la decadencia, o sea, todo lo que estamos viviendo, aún a nivel natural, todo ya está escrito, está previsto. Aún lo que hablábamos del tema de la inteligencia artificial, de cómo va a ser el gobierno del anticristo, de cómo se están preparando todas las cosas en el mundo para un gobierno global, de cómo se está acelerando y acentuando el tema de la apostasía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las señales de Mateo 24 al principio? Todo eso ya está. No es que hay que esperar un futuro lejano para que se cumplan. Se están cumpliendo, falta muy poquito. Se están firmando pactos en Medio Oriente, que si bien uno ya sabía que no iban a durar, pero que son las cosas previas para que el anticristo aparezca. Como esos pactos fracasan, como no se cumplen, volviendo al lenguaje campero de Don Ramón, cuando se firmó ese pacto entre Trump y los gobiernos árabes, ¿se acuerdan? Para solucionar el problema con Gaza. Bueno, en casa cuando vimos la noticia me decían: ¿qué pensás de eso? Y ahí me acordé de Don Ramón. Ese pacto va a durar lo que dura una cucharada de manteca en el hocico de un perro. No, pero en este caso ese dicho no es de Don Ramón, sino de Doña Ramona. Moni se debe acordar de Doña Ramona. Vos la conociste, Ramona, pero era muy chiquito. Ramona Monzón, entrerriana también, pero de Colón. Ramona Monzón decía: eso va a durar lo que dura una cucharada de manteca en el hocico de un perro. La primera vez que lo había escuchado, nunca me olvidé. Que claro, ¿ustedes probaron o vieron alguna vez algo rico o dulce? No solo eso, pero cuando se lo ponen en el hocico a un perro, ¿qué hace el perro? Enseguida hacerle el lengüetazo, ¿no? Y se la saca con la lengua. Es impresionante. ¿Vieron la habilidad que tienen los perros para...? No dura nada en el hocico de un perro. Bueno, el mundo está así. Se está preparando para eso. Por eso tenemos que alentarnos con estas palabras, como decía Pablo. Ya estamos terminando. Bienaventurados los que lavan sus ropas.
preparémonos. No nos dejemos distraer con las cosas del enemigo, estamos en los últimos tiempos. Y bueno, la idea es que esto nos sirva, este material nos sirva para eso. Para nosotros, pero también para que las palabras de este libro nos sigan selladas. Porque el Señor nos mandó a eso, ¿no? A compartirlas. ¿Oramos? Como Martín ora corto. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por dejarnos la palabra, Señor. Señor, por haber guiado todo en tu soberanía para que tu palabra de vida eterna llegue a lo último de la tierra, Señor, donde nosotros estamos. Señor, danos la gracia de valorarla, Señor. Danos la gracia de estudiarla, Señor. Danos la gracia de no ignorarla voluntariamente, Señor. Danos la gracia de adquirir luz, Señor. De crecer en esa luz, Señor. Danos la gracia de encontrar el camino correcto, Señor. De preguntar por las sendas antiguas, Señor. De preguntar, Señor, cuál es el camino que me lleva al descanso eterno. Señor, danos la gracia, Señor. Por favor, Señor, danos la gracia de andar en tus caminos, Señor. De no desviarnos, Señor, ni a izquierda ni a derecha. De no ensoberbecernos, Señor. En el nombre de Jesucristo, aún líbranos del autoengaño, Señor, de creernos algo. Manténnos humildes, Señor, hasta el día de tu venida, Señor, o cuando nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesucristo, dale esta gracia a los hermanos de Buenos Aires también, Señor. Gracias por la vida de tu siervo Ricardo, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendigo su vida, Señor. Gracias por edificar a tu pueblo, por afirmarnos, por establecernos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendice a todo tu pueblo en toda la tierra, Dios. Prepáranos con ropas limpias para tu venida, Señor. Te lo rogamos, queremos estar contigo, Señor. Lo deseamos. Es un deseo, Señor. La esposa clama, ven, Señor. Ven pronto a buscarnos, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos verte. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.